Hola libertarios, mi nombre es Giancarlo Portillo y esto es, como cada fin de semana, Liberty Report. Muy bien, ¿qué nos atañe? ¿Qué nos importa el día de hoy, este fin de semana, sobre la política que nos está viniendo a recordar esta posible amistad o politiquería entre Estados Unidos y México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald J. Trump? Bueno, pues lo más sonado fue la detención del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, allá en los Estados Unidos. Y bueno, en torno a esto hay muchísimas hipótesis, bastantes teorías conspiranoicas, teorías del poder, teorías del por qué fue detenido, del por qué fue regresado, de quién presionó para su regreso y demás. Una de ellas y de la más sonada es que pues Donald J. Trump ordenó que el exsecretario pues fuera regresado a su país como lo es México, porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador habría presionado para que, a Estados Unidos con estos agentes de la DEA que han estado trabajando en México y bueno, que de una u otra forma iba a impedir que eso siguiera si no regresaban al ex secretario de la Defensa Nacional. ¿Con qué motivo, razón o circunstancia? Bueno, porque las investigaciones por parte de Estados Unidos que prácticamente lo acusaban por narcotráfico y luego ya iban a irse destapando más cosas, pues hubieran arrojado posibles pruebas contra miembros de la Cuarta Transformación, porque en la Secretaría de Defensa Nacional hay bastante gente involucrada con el ex secretario de Defensa y que incluso ascendieron en este sexenio, quienes en el sexenio de Enrique Peña Nieto asumieron cargos pues de una jerarquía menor, por así llamarlo. Otra hipótesis está en que, si bien es cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha dicho, pero bueno, cuando no ha dicho cosas así, que él no tenía conocimiento de esto. Recordemos cuando fue este operativo contra Ovidio, ¿vale? Contra este chavo Ovidio que AMLO dijo que no tenía conocimiento de este operativo, que sus allegados jamás le habían dicho de esto, y meses después sale y dice que sí, que por supuesto no pasa nada en México sin que el presidente se entere, ¿no? Y que él sí tenía conocimiento y que incluso fue él quien mandó a pues a las Fuerzas Armadas, a la policía, a liberar a este presunto, bueno, digo presunto, pero bueno, cantado delincuente, narcotraficante y demás. Cienfuegos fue regresado a México y está en su casa como un ciudadano libre. ¿Será juzgado? ¿La justicia mexicana le llegará al exsecretario de Defensa? ¿O se mantendrá el pacto de impunidad que es cantadísimo y casi confirmado que existe entre Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto? ¿Donald J. Trump lo regresó porque Andrés Manuel López Obrador es muy su amigo? ¿Porque presionó con detener las funciones de la DEA en México? ¿Porque no quiere dejarle la carga a Joe Biden y la victoria de ser quien juzgue a un exfuncionario mexicano? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿López Obrador tenía conocimiento de la detención? ¿No la tenía? Si la tenía, ¿qué hizo para que se regresara? ¿Tuvo miedo de que se indagara más en este caso? ¿Donald J. Trump tiene conocimiento del pacto de impunidad entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador? Esto lo podríamos deducir por el simple hecho de que recordemos que Enrique Peña Nieto lo invitó, aún siendo candidato, como el futuro presidente de Estados Unidos de América, cosa que fue muy criticada en su momento. Y no es de extrañarse que meses después Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto salen en una foto en Palacio Nacional, ahí bien amigos, y bueno, algo debieron de haber hablado, algo debieron de haber pactado. Enrique Peña Nieto jamás fue incidente, jamás opinó de forma, ¿cómo decirlo? De forma pública, de forma que pudiese generar controversia sobre las elecciones que se llevaron a cabo entre los candidatos a la presidencia mexicana de ese entonces, que eran José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, el Bronco y Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente dijo, bueno, ¿por qué el presidente de México no ha dicho absolutamente nada? Simplemente que pues todo se iba a llevar conforme a la legalidad. Y la transición de Andrés Manuel López Obrador pues fue, entre comillas, pacífica, ordenada, y muchos dirán pactada. Más que nada pactada, prevista. Esto no quiere decir que salude un fraude o algo por el estilo, simplemente que había un pacto de tú me dejas entrar al poder sin problemas y yo no te toco. Esto de Andrés Manuel López Obrador para con Enrique Peña Nieto.
Y este fue en torno al exsecretario de Defensa Cienfuegos, Salvador Cienfuegos Cepeda. Fue acusado en Estados Unidos por narcotráfico y ahí hubo un acuerdo entre los homólogos, entre Estados Unidos y México, como habló la Fiscalía General de la República y su homóloga en Estados Unidos para pues tratar esta restitución del ex secretario. Ay, ¿qué podemos decir sobre esto? Se decía que el Departamento de Justicia estadounidense iba a aportar evidencia suficiente como para que la Fiscalía General de la República pudiese ser juzgado en México. La duda está en si de verdad va a ser juzgado, si no lo van a tocar, llegó de forma como un ciudadano libre, las pruebas recopiladas en Estados Unidos o que ya llevaban recopiladas funcionarán, serán admitidas como pruebas válidas, ¿se puede? Bueno, pues no. No se puede. Pero bien, hay algo bastante interesante aquí. ¿Qué demonios tiene que ver la política estadounidense con la política mexicana? ¿Por qué se regresó al exsecretario de Defensa Cienfuegos? ¿Por qué se detuvo en primer lugar? Si Andrés Manuel López Obrador sabía de la detención, ¿por qué no hizo nada antes? Si Donald Trump sabía que se iba a detener a este personaje, ¿le habrá avisado a Andrés Manuel López Obrador? ¿No le habrá avisado? ¿Lo hizo nada más porque sí? ¿Por qué lo liberó? ¿Para no dejarle a Biden el éxito? ¿Para no meterse en problemas con México? ¿Para qué? Esa es una pregunta que deberíamos estar resolviendo y que no podríamos hasta los próximos días, hasta saber qué demonios va a pasar en este caso. Lo que hizo López Obrador es ponerles mantel, cuchara, tenedor, cuchillos, servilletas y hasta darles de comer en la boca a este pacto de impunidad, porque de seguir el caso de Cienfuegos podríamos hablar de tumbar a una red corrupta por parte del Estado que está conformada por exfuncionarios y funcionarios que están dentro de la Cuarta Transformación. ¿Quiénes? Carlos Salinas de Gortari, obviamente, expresidente de México. Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado, Genaro García Luna, empresarios que tienen que ver con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, Raúl Salinas de Gortari, Eduardo Medina Mora. ¿Bartlett? ¿Podrá ser? ¿Qué pasará? ¿Qué tipo de justicia puede haber cuando quien va a juzgar es miembro del mismo grupo de interés? ¿Qué tipo de justicia puede haber cuando quien dice ser el paladín de la justicia, el paladín de la Cuarta Transformación, el paladín de la lucha anticorrupción, va a ser quien juzgue a los corruptos que tiene dentro de su gabinete? Y que él mismo puso, y según él, con consentimiento de la presidencia, porque nada pasa si no tiene consentimiento el presidente de la República, excepto cuando llega Andrés Manuel López Obrador. Cuando llega Andrés Manuel López Obrador puede decir que él no sabía, que no pasa nada, que no tenía conocimiento y que no se lo habían informado. Es así como llegamos al final de este video. ¿Qué demonios va a pasar con la justicia mexicana? ¿Qué rayos pasa con México? ¿Qué podría pasar con Estados Unidos? Que pudo haber pasado de retener a Cienfuegos. ¿Va a ser juzgado? Y si va a ser juzgado, ¿caerá toda la red que lo envuelve? Y si cae toda la red que lo envuelve, dentro de esa red hay miembros de la Cuarta Transformación. Y si hay miembros de la Cuarta Transformación, Andrés Manuel López Obrador tenía conocimiento de eso, tiene conocimiento de ello. Y si lo tiene, ¿qué demonios sigue ejerciendo la presidencia de este país? ¿Qué demonios sigue pensando la gente que sigue apoyando a este mandatario mexicano? ¿Qué piensa la gente que va a ser Andrés Manuel López Obrador con una persona que fue parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, con quien existe claramente un pacto de impunidad? Esta es parte de la faramalla política, de la lona grisácea que hay en esta Cuarta Transformación, presidida por el Führer de Macuspán. Es así la justicia mexicana. ¡Hasta luego!